está, ¿quién tiene emprendimiento actualmente? Hola, buenas tardes. Yo tengo un emprendimiento. Yo tengo emprendimiento. Vale, Darlis y Giovanna. Sí. ¿Alguien más? Yo. Perfecto, Heidi también. Bueno, seguramente en medio de todo yo les voy a pedir que ustedes me colaboren, les voy a hacer preguntas como para que ustedes nos den sus puntos de referencia. Yo también soy una persona que tengo un emprendimiento actualmente. Ojalá no les haya, no sé, afectado tanto la pandemia. Ojalá sea al contrario, que les haya ayudado a impulsar un poco más. Porque, como bien sabemos, muchos sectores que se han visto afectados por este tema de la pandemia. Entonces ahí van a haber cosas de las que yo voy a hablar que tienen que ver mucho con esa parte. Bueno, como les decía, solamente voy a hablar de 4 puntos. 4 puntos nada más. ¿Por qué 4 puntos nada más? Porque hay muchos libros, yo he leído varios libros ya sobre este tema y hay cosas que tienen que ver mucho con psicología, pero se van mucho a la parte emocional y esos son temas que no es tan fácil trabajar por medio de una videollamada. Tal vez si tuviéramos más tiempo, si se pudiera hacer otro tipo de actividades, podríamos colocar más, pero entonces yo me voy a centrar solamente en 4 puntos. Que hay uno que es doble, entonces podría decirse que son 5, pero igual vamos a hacerlo por 4 puntos. La idea es que todo lo que voy a hablar tiene que ver directamente con la parte psicológica. Yo soy psicólogo. Mi emprendimiento no tiene nada que ver con psicología, pero de igual manera yo soy psicólogo. Yo todo el tiempo estoy viendo la vida desde lo que estudié, desde lo que trabajo y desde lo que me gusta, de la manera en que me gusta pensar. Entonces, todo esto que voy a hablar, además de servir para el tema emprendimiento, van a haber muchas cosas que les sirvan a ustedes para cualquier ámbito de su vida. Cualquiera va a tener mucho que ver con esto. Bueno, lo primero que me gustaría reconocer es que esta es una frase que da Tony Robbins, donde él dice en una entrevista, ni siquiera fue en un libro, sino en una entrevista, en donde él dice que el 80% del éxito en la parte empresarial, laboral, todo tiene que ver más con la parte psicológica y 20% la parte técnica o la parte de habilidades o la parte de estrategia como tal. Pero el 80% tiene que ver con la parte psicológica. Entonces, cuando uno escucha una frase así de una persona como Tony Robbins, ustedes saben quién es Tony Robbins, como para poder dejar sentado que es alguien muy importante. ¿Saben quién es Tony Robbins? ¿Quién no sabe? Que levante la mano aquí con el clic. ¿Quién no sabe? Yo no sé, profe. Ok, Darlis, ¿alguien más no sabe quién es Tony Robbins? El silencio es un sí sé quién es. No, yo no sé, profe. Vale, vale. Tony Robbins es, vamos a decirlo así, como uno de los pioneros de la parte de programación neurolingüística. No fue el que se lo inventó, ni mucho menos, pero fue el que utilizó como de manera muy acertada, muy masiva, eh, y creó diferentes cursos de diferentes temáticas, todo el tema de la programación neurolingüística que está ligada mucho a la parte de psicología. Nosotros desde la psicología no la reconocemos como tal, como una rama, pero sí sabemos que ha tenido pues, una fuerte trascendencia. Tony Robbins es como lo que normalmente ahora se conoce como coach. Es un coach básicamente, pero necesariamente no es reconocido como coach porque él está haciendo todo el tema de cursos y todo desde 1985. O sea que lleva 15 años hasta el 2035 años haciendo el tema de coaching y el tema del manejo. Antes de que se creara la palabra coaching, él ya lo estaba haciendo. ¿Listo? Entonces es una persona muy reconocida. Dicen que es el coach empresarial y personal más grande y mejor de todos los tiempos. Entonces por eso lo tomo como referencia en este tema de esta frase. Que él lo diga tiene que ver mucho
tiene que darse mucho énfasis en algo como eso, porque él no dice que es un 50-50, no dice que es un 60-40, no, él dice que es un 80% psicología. 80%, si quisiéramos ponerle otra palabra, podría ser 80% mentalidad y 20% estrategia, habilidades, técnica, toda esta parte. Entonces vamos a hablar de el primer punto. Vamos a hablar de el diálogo interno. Yo soy psicólogo y como les decía, esto tiene que ver mucho con la parte del emprendimiento, pero también tiene que ver mucho con la parte personal. Es transversal lo que yo voy a decir. Entonces, si yo hablo de diálogo interno y ahí con lo que ustedes están leyendo en medio de la diapositiva, ¿qué me podrían decir? ¿A qué creen que hace referencia eso del diálogo interno? ¿Quién se atreve a hablar? Hola, bueno, el diálogo interno, pues básicamente, como creería que es esa conversación o cómo nos tratamos nosotros como personas, como que mi yo interno, Ujú. eh, cómo me califico, eh, qué percepción tengo de mí mismo, de mí misma, Perfecto, ya iría por ahí. perfecto, perfecto. Bueno, esto del diálogo interno no es tanto como una conversación. No, no se da que nosotros conversamos con nosotros mismos. Es raro. Normalmente nosotros antes de conversar, normalmente tenemos monólogos. No sé si ustedes se han dado cuenta que a nivel general, cualquier persona, sea cuerda o no cuerda, tenemos monólogos. Y esos monólogos nosotros vamos, es como cuando uno tiene una conversación y se acaba la conversación y tiempo después uno dice, debí decirle tal cosa. Y eso lo repasó mucho en su cabeza. Eso es una conversación. Ahí en ese momento uno se está hablando a uno mismo. Pero no me refiero a eso con la frase. Con la frase me quiero referir a cómo nos hablamos nosotros en ciertos momentos. Por ejemplo, como por eso las preguntas como tal. Las preguntas que hago en la diapositiva es, te descalificas, te alientas, reconoces tus logros, te haces responsable de los resultados, te das muchas excusas a ti mismo. Por ejemplo, cuando una persona quiere dejar de fumar y de repente quiere dejar de fumar, pero le cuesta, pero es difícil, pero es aburrido, esa persona antes de decírselo a otra, antes de decírselo a otra, es muy seguramente a sí mismo que se dice, pero qué aburrido es no estar fumando a esta hora. Ah, pero es que me cuesta tanto, pero es que me da mal humor, pero es que yo no sé qué. Entonces, cada vez que yo me estoy dando una excusa, me estoy hablando a mí mismo. Eso no se lo estoy diciendo a alguien más, me lo digo a mí mismo. Y también algo que nosotros trabajamos muchísimo en terapia, los psicólogos, es la forma en que nos descalificamos frente a las situaciones que no salen bien o que tienden a no salir bien. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces? Pueden abrir el micrófono porque yo soy una de esas personas que en algún momento no me hablo bien. ¿Cuántas veces yo me digo a mí mismo en algún momento que me equivoco en algo por 10ª vez, me digo, ay, es que soy un bruto terrible. Es que Sí, yo es sí verdad. soy tonto. Bueno, esa forma de hablar, esa forma de hablarnos a nosotros mismos tiene que ver con nuestro diálogo interno. Pero entonces nosotros Sí. desde la psicología y desde la terapia, ¿qué otra cosa se dicen ustedes? Yo normalmente una cosa que me digo es que soy muy descuidado, pero me lo digo. Veo algo y digo, ah, yo sí soy descuidado y sigo, pero me lo digo desde el ser. Sí, no sé si haciendo énfasis en esa palabra ustedes podrán como tener en cuenta esto. Yo me lo digo desde que soy descuidado, no que me descuidé, sino que lo soy. Y eso está mal. En el momento en que yo me digo, es que yo sí soy, y pónganle la palabra que quieran,
tonto, descuidado. Hay muchas personas que se dicen que son brutos, que son eh, incapaces, que son malas personas. Cualquier cosa, cualquier descalificador que ustedes entiendan, que ustedes hayan logrado decirse en algún momento, cualquier palabra o cualquier forma que ustedes vean otra persona que lo ha hecho, todo eso es un diálogo interno. ¿Qué pasa si yo me repito durante no sé cuántos años puedan tener? Yo tengo 29 años. ¿Qué pasa si yo me repito? Quitémosle 10 años mientras tuve esa idea. 19 años que soy un descuidado cuando dejo algo tirado, cuando no guardo algo, cuando iba a meter una botella, llené una botella para meterla en la nevera y no la metí y me fui. O abrí una gaveta, busqué algo y no la cerré y me fui. Cuando me doy cuenta, yo me digo a mí mismo, ay, yo sí soy descuidado. Hay personas que se golpean, que se equivocan por 10ª vez y dicen, yo no sirvo para esto, de golpe. Y ese yo no sirvo para eso es del ser. Yo no soy descuidado. Yo me descuidé. Porque el ser descuidado es que no me bañaría, no me cortaría el pelo, andaría siempre mal. Pero entonces yo por pequeños detalles me estoy juzgando de una manera terrible, me estoy descalificando de una manera terrible. Eso es algo que debe mejorarse en todo momento. Otra cosa es, ¿cuántas veces se han alentado ustedes mismos como si lo hiciera otra persona? Como si lo hiciera otra persona frente a alguna situación. ¿Cuántas veces no me está saliendo algo, estoy cansado y me digo a mí mismo, en vez de decirme, hey, ¿sabes qué? Para, ya estoy cansado, ya, déjalo ahí. En vez de decirme eso, me aliento a continuar. Eso normalmente no se da. Créanme, uno como por orgullo lo piensa, ¿no? Como que, bueno, yo sí me doy aliento, pero en los momentos que uno se da aliento es cuando no está tan cansado. Es como cuando una persona sale a correr y está en una maratón y debe seguir un ritmo y debe seguir un ritmo, y hay momentos en que hay personas en las que dejan de correr. Simple, dejan de correr. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque me voy a desmayar o lo que sea. En vez de darse aliento y continuar reforzándose, llega un momento en que dicen ya no, ya es suficiente. Cuéntame, Giovanna. Yo tengo una pregunta. Eso que tú Dime. dices es muy cierto. Yo creo que la mayor parte del tiempo nos estamos como que dando palos. Sí, señora. Y realmente, como que darnos, motivarnos a nosotros mismos es algo que sí se puede aprender, pero es algo, digamos que muy difícil. O sea, Es realmente muy difícil. sí se puede, o digamos que en momentos lo hacemos, pero no siempre como tú dices. Mi Sí, pregunta claro. es, ¿por qué esa constante o por qué, o de qué, en qué momento de nuestra vida o qué nos marca para Bien. nosotros tener como esa mentalidad de que, mierda, me equivoqué, ya no sirvo, no, yo ya se me da miedo Claro, hacerlo, o como para viene evitar otra ese golpe, persona. ¿no? Sí, porque entonces tras que de pronto me equivoco y me siento mal, viene a decirme de que lo estás haciendo muy mal, viene a como que a reafirmarme eso que yo estoy pensando. Entonces Exactamente. como que dos preguntas, ¿de en qué momento, bueno, uno mejor, en qué momento de nuestra vida nace como que se crea esa Bien, mentalidad como de yo culpa, de... no apagues el micrófono, no lo quites. Yo te hago una pregunta. ¿Tú en algún momento fuiste consciente de meter ese pensamiento en tu cabeza? No en ningún momento. En ningún momento, ¿verdad? Uh-uh. Porque no somos nosotros los que nos metemos esos pensamientos en la cabeza. O sea, ninguno de los que está aquí, ni ninguno de los que está en el mundo en general, es Uh-uh. consciente y va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a pensar que yo soy descuidado. Yo voy a empezar a pensar que yo no sirvo. Yo voy a empezar a pensar que soy un tonto. Nadie se dice eso en ningún momento. ¿Qué sucede? Que eso es el refuerzo de una idea que nos daban cuando éramos pequeños. Okay. Básicamente, no hay una edad,
no hay una persona, no quiere decir que es que tu mamá o tu papá, no. Porque, por ejemplo, si yo tengo unos papás geniales, pero me hacen bullying en el colegio, van a haber ideas en la que me las voy a quedar. No me gustaban la idea, pero me las quedo. ¿Por qué? Porque me las repetían, porque me las repetían otra vez, porque me las decían de muchas maneras, me las decían en situaciones diferentes y todo el tiempo estaba ahí. Bueno, ese tipo de cosas refuerza y refuerza y refuerza la idea negativa. Como por ejemplo, que uno no está hecho para ciertas cosas. Por ejemplo, si no me va bien en matemáticas, entonces yo no soy inteligente, dice la gente, decía la gente antes. Ahora no tanto, menos mal. Pero antes, el chico que no era bueno en matemáticas podía ser muy bueno en español, podía ser muy bueno en arte, podía ser muy bueno en música, en ciencias sociales, pero inteligente, inteligente no era. Y un niño que le dicen eso y se lo repiten y lo escucha en la televisión y lo escucha con sus papás, con su familia, con sus profesores, con sus compañeros, con sus amigos, que escucha eso en todos lados, se queda con la idea. ¿Cuál es la idea? De que no soy inteligente. No es que no sea inteligente para las matemáticas, porque eso no se decía. Se decía, no es inteligente el niño. Eso es un descalificativo. Eso refuerza la idea de no darse aliento frente a ciertas situaciones. Pero entonces podemos tener otro tipo de frase, otro tipo de frases, sí, otro tipo de ideas. Por ejemplo, a mí me encantó una frase de un libro que se llama Piense y hágase rico. Si alguno se lo ha leído, sabrá de cuál libro es, que decía que el tema del miedo y el tema de la frustración y todo, eh, tenía mucha importancia en la parte de generar riqueza, de crear emprendimiento, de crear empresa. Y él, me encanta una frase que decía, el temor, el peor de todos los enemigos, puede ser vencido con la repetición forzada de actos de valor. Me encanta esa frase. Es como decir, tener disciplina frente a algo completamente opuesto a lo que está en mi cabeza puede quitarme eso que está en mi cabeza. Nosotros desde la psicología todo el tiempo estamos buscando que las personas vean cuáles son esos pensamientos que tienen, ese diálogo, esos descalificadores, en qué momento se da por vencido, por qué circunstancia, sobre qué cosas se da muchas excusas. Esto normalmente se aplica de manera constante y consciente. Yo me tengo que dar cuenta de qué es lo que digo para poder empezar a regañarme cuando lo digo. Yo no voy a decirme muchas frases, o sea, o sea, por ejemplo, Giovanna, ¿tienes alguna cosa que te has dicho a ti repetitivamente en ese diálogo interno? Sí, de hecho tendría muchas, pero Segura digamos, que son muchas. Muchas son pero digamos, cuantas. no son. Es que lo que tú dices, y es que sí viene desde niño, porque por ejemplo, yo recuerdo que yo de niña, uno generalmente de niño, uno es más aplicado en los estudios, en el colegio, entonces yo recuerdo que cuando yo sacaba una nota muy buena, mis papás pues claramente me felicitaban y estaban Ujú. contentos con eso, pero cuando no me iba tan bien, digamos que la respuesta de ellos no era tan chévere, o sea, o me hacían sentir que no estaba bien o que era como que lo peor que podía pasarme, entonces podía Por pasarme. ejemplo, eso es Entonces, algo. digamos que bueno, fui creciendo, me di cuenta de que esto a mí en mi vida, a medida que me iba haciendo adolescente, joven, ya una persona, digamos, ya en universidad, a mí Ujú. eso me costaba bastante porque entonces, digamos que las cosas no salían como yo quería, entonces yo me sentía muy mal. Entonces ahí yo Ok. venía dándome palo, venía diciéndome como Ahora, que no justo soy ahora vamos a hablar de eso. suficiente. Ajá. Justo ahora vamos a hablar de eso. Lo que yo quería, Darly quiere decir algo. A mí me pasó a lo contrario de lo que dice la compañera. Yo no Cuéntame. era muy aplicada en los estudios Ujú. cuando estaba en pequeña y cuando ya fui como que entrando a la etapa de la universidad y todo ese tema, pues me pasó al revés de la compañera. O sea,
mis papás pensaban que me estaba yendo mal en la universidad, que no estaba aplicada, que, o sea, estaba como que el tema ahí como que ella no es capaz de lograrlo, no es capaz de Ok, graduarse, no es capaz. Entonces, a mí sí, cuando ya fui creciendo, cuando estaba en la universidad, me volví más aplicada y más dedicada pues al tema de los estudios. ok. ¿Y qué pensamientos has tenido tú, así como esos descalificadores, pensamientos descalificadores hacia ti misma? Uno que tú recuerdes, que te digas, no sé. De que, bueno, uno de los que yo tengo, que todavía los tengo, que estoy trabajando en ellos, es que Ujú, no confío en mí misma, que a veces ok, me da ese temor de que me voy a arriesgar a hacer esto y tengo el miedo de que me va a ir mal. ok, ok. Justo ahora vamos a hablar de eso. Vean, siempre vamos a tener como mucho 4 o 5 pensamientos descalificadores. Normalmente son 2 o 3. No pasa de ahí normalmente. Porque nosotros no nos decimos tantas cosas malas. Como les decía ahorita, nadie se mete en la cabeza que esas cosas malas es uno. O sea, no, nos refuerzan ciertas ideas, pero normalmente tenemos 2 o 3 pensamientos. El que ustedes reconozcan cuáles son es muy importante para que empiecen a dejar de tenerlos. Pero entonces, ya como hablaron de eso, vamos a hablar. Primer punto, como tal, de las claves del emprendimiento. El fracaso. Miren la frase que dice a la derecha, en la parte de arriba, dice una frase que me pareció muy reveladora, que el fracaso no es más que una palabra que usamos para darle nombre a un resultado negativo. Es solamente eso. ¿Qué significa solamente eso en mi cabeza? Que que el fracaso es solamente un resultado negativo. ¿Y qué pasa si en vez de colocarle juicios de valor al resultado, nos quedamos solamente con el resultado? ¿Qué pasa si el resultado es negativo y listo? ¿Qué pasa si yo logro poder eliminar de mi cabeza la palabra fracaso? Yo me quedo con el resultado, que fue negativo. Vale, el resultado fue negativo, pero no continúo, no le doy un juicio de valor. Por ejemplo, si yo tengo un resultado muy positivo, entonces hay muchas personas que dirán éxito. La persona tuvo éxito. Pero si tuvo un resultado muy negativo, fracasó la persona. ¿Qué pasa si yo me quedo con un resultado solamente con el hecho de tener resultados positivos y negativos? No les doy juicios de valor, no les pongo nombre. ¿Fue un resultado negativo y simplemente un resultado negativo? ¿O fue un resultado positivo y simplemente un resultado positivo? Ni fracaso ni éxito como tal. Al momento de yo quitarle esos nombres a cada resultado que tengo, voy a tener una dimensión completamente distinta de lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo, si a mí me va mal en mi primer emprendimiento, mi emprendimiento fracasó. ¿Qué dice mucha gente? Mira, es que tú no sirves para eso, es que eso es muy difícil, mejor búscate un trabajo, es mucho más, es mucho más seguro encontrar un trabajo que montar una empresa y todo ese tipo de cosas. Eso el tema de poner negocio es muy riesgoso, uno pierde plata y todo. Todo eso va según el resultado. Pero si de repente yo tuve un resultado positivo, las mismas personas van a decir exactamente lo contrario y van a decir que es que ese es el motor de la economía, que nosotros todos deberíamos intentarlo, que ese es uno de los pilares para poder llegar, para salir adelante, que es mucho mejor ser su propio jefe que tener un trabajo. Cualquier tipo de cosas va a salir. Pero es que las personas en general le están dando un juicio de valor todo el tiempo a los resultados. Fue negativo, fracaso. Fue positivo, éxito. Entonces, por eso es que normalmente se escucha esa frase en la parte de los negocios de en búsqueda del éxito, como si el éxito se encontrara, como si yo solamente voy buscando y ¡pum! Encuentro el éxito. ¿El éxito qué es? Simplemente son resultados positivos frente a cualquier cosa que yo intente hacer.
Si yo le quito el juicio de valor, va a tener un manejo completamente diferente de lo que puede llegar a pasar si no se lo quito. Por ejemplo, los vendedores a nivel general, las personas que trabajan en venta, tienen un pensamiento muy centrado en los resultados, sin juicios de valor. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le dicen a un vendedor que no le van a comprar? Si una persona tuviera la aspiración de vender en cada vez que lo intente, va a sufrir de una depresión pronto. Pronto va a tener una depresión. Si espera que en cada vez que se acerque a alguien esa persona compre, es muy difícil. En el mundo de las ventas se centra más en el resultado como tal, en los resultados, en una visión de resultados, que en una visión de juicios de valor de fracaso o éxito. ¿Por qué? Porque si yo soy vendedor, yo sé que si entre más personas intente venderle, mayor va a ser mi venta. Pero es por pura estadística. Y entre más habilidad tenga, pues va aumentando esa probabilidad, aumentando ese porcentaje. Pero si yo me centro solamente en que una persona no me compró, es que fue un fracaso. No, yo no sé para qué lo intento otra vez. Entonces, si yo, por ejemplo, no vendo, hay cosas fáciles de vender. ¿Listo? Hay cosas fáciles de vender. Fáciles. Ropa es fácil de vender. Eso es casi una necesidad vital para todos. Comida, casi siempre es fácil de vender. Pero productos que la gente no necesita, cada vez se vuelve más complicado. Y el vendedor como tal, o sea, el emprendedor casi siempre, que empieza como buscando el tema de la venta, tiene que tener muy claro que el tema de las ventas se debe mirar desde la parte de resultados. Yo, si me va mal en unos intentos, no fracasé, solamente tuve un resultado negativo. Y seguramente mi resultado va a cambiar más adelante. Si me va muy bien en mis primeros, entonces ya tomo confianza y creo que todo el mundo me va a comprar, pero normalmente no es así. Se va a dar muchas veces que una persona no va a tener un buen resultado. ¿Quién de ustedes sabe más o menos en Latinoamérica cuánto es el porcentaje de emprendimientos que se cierran al año o a los 2 años? ¿Alguno de ustedes tiene esa cifra pendiente? ¿Cuántos emprendimientos se cierran al año o a los 2 años? Quizás son 20%. De los que se cierran. Sí. Yo creería Ok. que es como un 70%. Pero nunca han leído sobre eso, nunca han buscado información así. No, yo personalmente no. Vale. Les recomiendo mucho que busquen ese tipo de Nada, profe. información. Listo. Mire, yo prefiero que ustedes sepan mucho sobre estos datos a que se sorprendan cuando yo los digo. Porque si yo soy el que los dice, entonces como que, uy, el profe miren lo que me está diciendo. Esto no lo digo yo, lo dicen los estudios. Como para que tengan conciencia de esto. Espérenme un segundo. Y aquí está. Este porcentaje es. En Latinoamérica, el 80% de los emprendimientos cierran a los 2 años o antes. ¿Listo? El 80%. Hay personas que dicen que es el 90%. El 90% se puede decir que es a máximo 10 años. Que el 90% de los emprendimientos cierran. ¿Eso quiere decir que la persona fracasó? No. Claro que no tiene que ver. Y yo se lo voy a decir ahorita, cuando toquemos ese punto que vieron que era el de la perseverancia, lo van a ver muy, muy bien.
Se lo voy a explicar muy, muy bien. Pero para que tengan un punto de referencia de cómo es el tema empresarial, es que el 80% de los emprendimientos cierran en 2 años o menos. El 80%. Estamos hablando de una tasa de mortalidad altísima. Pero no significa que entonces yo para qué voy a emprender si de igual manera tengo más porcentaje de pérdida que no. Ahora se los explico por qué y cómo se puede evitar esto. Está un segundo punto, es el tema de los objetivos claros. Miren, los objetivos altos, perdón. Objetivos altos. Quédense con esta frase que lo ejemplifica bastante bien. Es mejor intentar construir un edificio de 100 pisos y lograr solo 60 pisos que intentar construir 10 pisos y lograr completarlos. ¿Cómo así? Es mejor tener un objetivo supremamente alto, supremamente ambicioso, supremamente descomunal, que tener un objetivo como conformista, como, bueno, pero es que si tengo este objetivo no me equivoco y todo. ¿Por qué es mejor tener un objetivo muy alto? Porque genera y mueve unas fuerzas completamente distintas a lo que mueve un objetivo que está ahí a la mano. Si yo me digo, bueno, voy a poner un emprendimiento y después de que me dé, no sé, de ganancia así al mes, unos 5 milloncitos, 7 millones, ya con eso estoy. Hacer eso para muchísimas personas es muy fácil. Uno que no sabe, uno que no se ha metido, todo, es como que, bueno, tiene ese objetivo. Pero cuando uno llega a 5 millones, 7 millones y dura 3, 4 meses en eso y ya sabe cómo mantenerlo, se queda ahí. Se queda ahí la persona. No, ya no hay más movilidad. Ya no se le mueve más nada. Pero ¿qué pasa si yo me digo como Walt Disney? ¿Ustedes saben cómo fue el tema de Walt Disney? ¿Alguien conoce la historia de Walt Disney? Bueno, voy a dejar de preguntar ese tipo de cosas porque nada más sí o no. Bien, Walt Disney, el tipo de Walt Disney Picture y todo eso de las películas y el parque de diversiones, era una persona normal, X, normal, cualquiera de nosotros, así, caminando por la calle, que tenía más de 35 años, si no estoy mal, cuando se le vino la idea del tema de Walt Disney. Y empezó a generar todo esto. Y él en algún momento dijo que antes de su muerte quería generar una empresa tan grande que fuera reconocida a nivel mundial con el tema de las caricaturas y todo el tema del entretenimiento para niños. Que quería hacer parques, que quería hacer películas y las logró hacer mucho tiempo. Y quería, por ejemplo, quería ser como la principal empresa de entretenimiento en el tema de animación y para niños y todo esto. ¿Saben qué hizo él? Ir a un banco a pedir un crédito para eso. Pero ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en 10 bancos le dieron el crédito. Esta pregunta sí quiero hacérselas así. ¿Ustedes cuántos intentos creen que hizo esta persona? Es una persona perseverante, con objetivos muy altos, que tenía muy claro lo que quería hacer. ¿A cuántos bancos creen o cuántas solicitudes de crédito creen que hizo? Así, grosso modo, un número, cualquiera. Diego, cuéntame, Como ¿cuántos 10, crees? Mira, como Darly 10. dice 10. ¿Cuántos dices tú, Diego? Estando tan bajo ahorita, podría decir que unos 50 intentos por 50 lograr. intentos. Vale. Giovanna, ¿cuántos crees? Como Daniel decía, uno que le toca tanto y uno a veces no mueve realmente lo que tiene que mover. ¿Cuántos Será crees que hizo? como 30. Dale, 30, 50, 10. Heidi, que no me has hablado. ¿Cuántos crees que hizo Walt Disney? Como unos 50, 60, más o Como menos. unos 50, 60.
quiero que sepan que esta persona duró años intentando hacer este tipo de crédito y no tenía cómo sustentarlo, no tenía como propiedades y ese tema de sustentar el crédito y todo, nada más tenía su proyecto y todo. Y él hizo más de 260 solicitudes de crédito para poder lograr el crédito. Claro que fue muchas veces a los mismos bancos, pero hizo más de 260. O sea, yo escucho ese número y digo, yo a la 40 ya. Pero esa persona tenía tan claro ese objetivo, tan alto ese objetivo, que sabía que no quería conformarse con esto, que con eso pequeño, sin el crédito y todo, que lo intentó y lo intentó y lo intentó. Obviamente, él va a ser uno de mis ejemplos en la parte de perseverancia que ustedes vieron. 260 solicitudes de crédito. Algunas personas dicen que fueron más de 320, pero bueno, igual es un número muy grande de 260. ¿Por qué hizo esto? Porque si no tenía ese crédito, no hubiese alcanzado a hacer todo lo que hizo. O sea, Walt Disney en este momento, ya muerto Walter Disney, que fue el que lo creó, ya muerto hace mucho tiempo, es dueña de Marvel, es dueña de la NBA, es dueña de Fox, es dueña de ESPN, es dueña de, bueno, DC Comics no, dueña de todas las películas que ustedes pueden tener para niños, Frozen, de Pixar también es dueño. O sea, estamos hablando de una empresa gigantesca que nació por la visión gigantesca de una persona, que tenía objetivos tan altos que movilizaba mucho, pero de sí mismo y además de otras personas. Miren esta parte de aquí de la que les hablo, la parte de la derecha. La sensación de urgencia que se genera con esta mecánica es mucho mayor, por lo que el proceso se transmite por medio de la autoexigencia. Si yo todo el tiempo me estoy diciendo que yo quiero lograr a tener una empresa reconocida a nivel mundial, voy a trabajar muchísimo más, voy a tener un sentido de urgencia mucho más grande que si me digo, bueno, después de que me vaya bien en Barranquilla, estamos bien. Sí me hago entender. La movilidad, la exigencia, la cantidad de trabajo, toda, como decía Giovanna, todo lo que hay que mover es muy, muy distinto cuando me pongo un objetivo muy alto. Hay que ser realistas, claro, sí, uno puede ser realista y uno puede decir, no, mira, a nivel regional quiero hacer algo así, o a nivel nacional, y después se va aumentando el tema del objetivo, claro que se puede, pero iniciar de entrada con un objetivo muy alto genera muchísima más energía que iniciar con un objetivo bajo. Esto solamente como para que lo tengan presente. Eso sería un segundo punto. Tercer punto, la perseverancia. Esta imagen de aquí, esta imagen es Hitch. En la película, él empieza la película así empieza a hablarle y le manda una escena muy, muy curiosa para los hombres, que es que le manda un walkie-talkie a una mujer para poder hablar con ella sin pedirle el número. Es muy chistoso, pero bastante creativo, ¿no? Y entonces él le dice a la chica, cuando la chica le dice que no quiere salir con él el sábado, que no quiere salir con él en la tarde ni en la noche, y él le dice, ¿sabes cuál es la definición de perseverancia? Y le dice, seguir con el curso de acción a pesar de la frustración, la oposición y el fracaso previo. Eso es perseverancia. Básicamente es continuar así no se estén dando bien las cosas, así se haya tenido malos resultados en el pasado. Y entonces, como una persona normal, yo me hice la pregunta, tal vez la gente no sabe cuál es la diferencia entre perseverancia y disciplina, porque la disciplina también tiene que ver con continuar un curso de acción y todo. ¿Qué diferencia ven ustedes entre disciplina y perseverancia?
se le mide? Disciplina y perseverancia. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien ya abrió el micrófono? Perseverancia podría ser luchar por lograr algo, por tener un objetivo. Y la disciplina, la forma en cómo lo haces. ¿Cómo así la forma? La aplicación que tengas, el tiempo que le dediques y tu forma de hacerlo. Ok, ok. ¿Quién más? Yo creo que la perseverancia es como tratar de alcanzar algo sin desfallecer, es decir, por más que falles, otra vez volver Ujú. a intentarlo. Y la disciplina más como que si tienes una tarea, hacerla de manera correcta, ordenada, eh, hacerla siempre, pero de pronto la disciplina no quiere decir que porque seas disciplinado, si fallas, puedes dejar de hacerlo y ya, pero en la perseverancia Pero la disciplina es no dejar de hacerlo. la disciplina es hacer las cosas de manera ordenada, pues de cierto modo, cómo se debe hacer, Ujú. haciéndolo constante, más que todo eso. Ya la perseverancia va más allá de alcanzar aquello que de pronto se te hace difícil, de que no puedes lograrlo Ok, y lo intentas una y otra vez. ok, perfecto. Giovanni iba a decir algo. Sí, pues sí, que la disciplina es que listo, yo tengo mis metas claras, yo cumplo, si dije que voy a iniciar tal curso para llegar a de conocimiento, listo, lo estoy haciendo, estoy cumpliendo con eso, pero en ese camino de mi disciplina y de mis cosas que yo cumplo con lo que tengo en mi agenda, por ejemplo, no Ujú. significa que no vaya a fracasar en algo porque no salió como yo quería, entonces no importa, yo Ok, persevero, yo continúo y yo sigo con mi disciplina. ok, perfecto. Yo les pregunto algo. Para poder ir al gimnasio todos los días y hacer ejercicio y todo, ¿yo necesito disciplina o perseverancia? Disciplina. Ambas, Ambas. claro. Disciplina, Ok. disciplina. Yo creería que ambas, Y porque si tú quieres lograr algo, o sea, si por ejemplo yo quiero ir al gimnasio porque ujú, quiero tener el cuerpo de tal manera, entonces Ujú. yo lo hago porque quiero alcanzar tener el cuerpo como me gusta o como yo quisiera tenerlo Ok. y lo hago por más que me canse y lo hago de manera disciplinada. Ok. disciplinada. Bien. Yo les voy a explicar un poco en qué Ujú. funciona. La disciplina se trata básicamente de hacer algo así no quiera hacerlo. O sea, alguien disciplinado es alguien que perdió toda la, no toda, no podemos decir que todo, pero perdió como esa fuerza del gusto por hacer algo, pero lo hace igual. ¿Qué significa eso? Yo quiero bajar de peso, estoy gordito, no quiero bajar, todo. Voy y empiezo a hacer ejercicio. Pero los primeros 2 días voy porque quiero, porque estoy bien, porque estoy fuerte, tengo moral, energía, vamos. Y hago. Y al tercer día ya no quiero. En ese momento es que empieza la disciplina. Se trata de hacer algo así no quiera hacerlo. Por un bien, ¿listo? Por un bien. O porque me puse a la tarea o porque me puse un objetivo. ¿Listo? La perseverancia se trata de hacerlo así me haya ido mal antes. En la disciplina no tiene por qué irme mal. La disciplina es el hecho de hacerlo, la disposición de, la acción de hacerlo nuevamente. Así no me guste, así ya esté cansado, así no quiera hacerlo porque no tengo ánimo. Voy y lo hago por disciplina. Hay gente que tiene disciplina para leer, hay gente que tiene disciplina para hacer ejercicio, para estudiar, para trabajar, todo. La perseverancia se trata de algo un poco más allá. Es como yo hice algo y tuve un mal resultado. Yo persevero si intento nuevamente. Porque en la disciplina
se quiere llegar al resultado y es como antes del resultado. ¿Sí me hago entender? Es como antes de que se dé el resultado, ya sea positivo o negativo, yo soy disciplinado. Si me dan un resultado negativo, yo puedo perseverar o no. ¿Sí me hago entender con eso? Yo persevero siempre y cuando tenga un resultado negativo y lo vuelva a intentar. De manera disciplinada se puede, pero también de manera que no es disciplinada. O sea, si yo intento de nuevo algo, pero lo hago sin tener un orden, sin tener una forma específica, simplemente lo hago de maneras distintas, de maneras distintas, de maneras distintas, yo estoy perseverando igual, porque lo intento nuevamente. Perseverar tiene que ver más con un resultado negativo anterior. La disciplina es el punto de origen de hacer algo así no quiera hacerlo en ese momento. Esa es como la gran diferencia. Y entonces, ¿por qué les pongo aquí el porcentaje de cierre de la parte de los emprendimientos en Latinoamérica? ¿Por qué lo coloco? Porque deben tener algo claro. Lo que cierra es el emprendimiento. El emprendedor no. O sea, si yo monto un negocio y ese negocio cierra, falló el emprendimiento. El emprendedor lo puede volver a intentar. Puede perseverar por eso. ¿Sí me hago entender? Y lo puede hacer de la misma manera o con el mismo producto, digámoslo así. O puede inventarse otra cosa o ayudar en otro proyecto y hacerse socio y todo. Y lo vuelve a intentar. La perseverancia se trata de la persona, no de la acción. O sea, la perseverancia es lo que se hace, pero lo que persevera, el perseverante, la perseverante, es la persona. Las cosas no se hacen por sí solas. Las personas son lo que lo hacen. La perseverancia podría decirse que es una capacidad. ¿Sí me hago entender? No, uno no escucha perseveridad. Eso no existe. Existe la perseverancia porque es la capacidad de perseverar. Pero el que persevera es la persona, es algo de la persona. No es del negocio, es de la persona. Entonces, si yo les digo que el 80% de los emprendimientos cierran a los 2 años o menos, no se trata de que, bueno, no lo intentes, es que lo puedes intentar. Se cierra y lo puedes volver a intentar, pero ya no vas a intentarlo desde el mismo punto que lo hiciste la primera vez. Y por eso viene la frase que está aquí abajo. La clave no es aprender a perder, la clave es aprender cuando se pierde. Yo pierdo, pero ya no lo, o sea, si yo monté un negocio con una estrategia X, con un producto X, y se cierra el negocio porque no funcionó, porque no tuvo venta, porque se metió una pandemia, por lo que sea, si yo lo vuelvo a intentar, no lo intento desde el mismo punto. Ya lo intento reconociendo en qué me equivoqué. Ya aprendí de cuando perdí. Yo no tengo que decirme a mí mismo, ¿sabes qué? Ya aprende a perder y esto no es para ti. No, no tiene por qué hacer así. Yo puedo perseverar e intentarlo. ¿De qué? De una manera distinta, con una forma diferente, con una disciplina distinta, con un objetivo diferente. Pero yo puedo hacerlo. Por eso es que les pongo ese porcentaje ahí, para que tengan presente que lo que cierra es el emprendimiento. El emprendedor sigue libre. El emprendedor lo puede volver a intentar. Ustedes, las personas que tienen un negocio, si les falló en algún momento el negocio, pueden volver a intentarlo. ¿Cómo? Ya reconociendo cuáles errores se tuvo al momento de hacerlo por la primera vez. Los negocios son de la persona, se crean de una persona y esa persona aprende. Y entre más aprende la persona, mejor es el negocio. Entonces, una persona que haya fallado, que no tuvo ningún buen resultado en los primeros 2 años y cerró, puede volver a intentarlo sabiendo qué cosas hizo mal y perseverar en ese objetivo. ¿Listo?
Y por último, está el tema de la creatividad. Vean que todo lo que hemos nombrado no tiene nada de técnica. Eso es algo que yo quiero hacer énfasis. Todo esto que hemos nombrado son cualidades que todos los grandes emprendedores tienen y todas tienen que ver con la parte psicológica y no con la técnica. Yo puedo ser muy buen psicólogo, saber mucho de mi carrera, saber mucho de lo que hago, pero si no tengo perseverancia y me cierran el negocio, ¿voy a tener éxito? Muy posible no. Ni siquiera, lo dije mal porque no se llega al éxito. Voy a tener resultados positivos más adelante. Si no lo intento, pues no los tengo. Yo, si tengo objetivos muy altos, ¿me voy a movilizar mejor? Claro que sí. Eso nosotros lo decimos dentro de terapia. O sea, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer ejercicio para rebajar 5 kilos. Para rebajar 5 kilos y ya. Voy al gimnasio y voy al gimnasio, no sé, 2, 3 veces a la semana. Y ya, y suficiente. Para bajar 5 kilos, claro que es suficiente. Pero ¿qué pasa si me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Voy a tener un cuerpo de esos de revista, de telenovela. Me pongo un objetivo así de alto y yendo 2 veces a la semana es posible que lo tenga. Con la misma alimentación que tengo, pero yendo 2 veces, 3 veces a la semana, seguramente voy a tener ese resultado así, de verme así, de tener el cuerpo escultural, todo, de quitarme la camisa en cualquier lado y decir, mírenme, ¿eso lo voy a tener? No. 2 veces a la semana sin cambiar la alimentación, todo. No, normalmente no. ¿O cuánto duraré en tenerlo? Cuando yo me pongo una meta tan alta o un objetivo tan alto, se movilizan muchas cosas porque yo me digo a mí mismo, bueno, si quiero tener eso, tengo que ir 5 veces a la semana, tengo que comer bien, tengo que comer sano, menos grasa, tengo que cuidarme, tengo que hacer ejercicio diferentes, cardio, todo. Y ya no van a ser 5 kilos. Seguramente los 5 kilos los haré el primer mes. Y luego de eso, ¿qué? A mejorar y a mejorar y a mejorar. Eso genera el tema de los objetivos. Pero si no se da en el tiempo que yo me puse, si de repente, no sé, me dio una tendinitis en un codo y entonces me digo, no, ya con tendinitis en el codo no puedo alzar pesas y todo, hay otra forma y persevero y lo puedo lograr hacer. Frente a un resultado negativo, uno persevera. Y por último, está el tema este de la creatividad. Y aquí con la creatividad, yo quiero ser muy claro con esto. Cuando nosotros hablamos de creatividad, se nos vienen a la cabeza palabras como innovación, como disruptivo, como tecnología, como el arte, se nos viene a la cabeza. Hay muchas cosas que tienen creatividad, que tuvieron creatividad y que van a tener creatividad en donde no se creó nada. Eso es algo que tengan muy presente. Ustedes no necesitan crear para poder ser creativos. No se necesita crear. O sea, ser creativo no es lo mismo que crear cosas. Esa es la idea. No es lo mismo. Hay muchas formas de crear. Por ejemplo, yo puedo tener creatividad al, digámoslo así, ustedes que sé que tienen que ver mucho con administración y con la parte de la parte contable, al modificar una estrategia. Yo no la creé, yo la modifico y en ese momento estoy siendo creativo. Miren cómo se pone acá. Hay 4 cosas, 4 formas para ser creativo. Creación, que es, digamos, desde cero, inventarme algo. Por ejemplo, Picasso se inventó el cubismo. El cubismo es una forma de pintar distinta a las que se venían anteriormente. El que se inventó los colores, ni siquiera, imagínense, inventarse un color no existe. Uno encuentra un color, una combinación de colores específica. Pero entonces, el que se inventó la computadora, inventó desde cero. Pero después de que esa persona se inventó la computadora,
Se han modificado, mezclado, unido millones de cosas dentro de la computación que no tienen que ver con crear cosas desde cero, sino con ser creativo en la manera en que se hacen las cosas. Por ejemplo, unir cosas puede ser un acto creativo. ¿Qué se les ocurre cuando yo les digo unir cosas puede ser un acto creativo? ¿Ustedes qué ejemplo se les viene a la cabeza? Si no se les viene ejemplo, díganme, la verdad no lo veo. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo unir cosas puede ser un acto creativo? ¿Qué se puede unir para ser creativo? Yo tengo ejemplos, claro. Pero algo que ya se haya hecho Obvio, o, yo uno cosas que ya están. Unir cosas, bueno, no crear, en el unir. caso de, por ejemplo, en los teléfonos, anteriormente no habían teléfonos con cámara, era un Por teléfono o ejemplo, una cámara. por Ahora ejemplo. ya casi todos, por no decir que todos, son teléfonos incluidos con su cámara. Perfecto. Muy bien. Eso es una Es unión. como por, es como por ejemplo ahora que han tenido la creatividad de hacer los temas de las videollamadas, de los Zoom. Antes no Ok. se veía nada de esto. Sí existía la videollamada, la tecnología, pero tuvo que Ujú. pasar esto de la pandemia para que todo el mundo Para que se modificara hiciera el tema, masivo, ¿no? para que, por ejemplo, WhatsApp tenía en las videollamadas nada más podría ser dos personas. Ahora Ujú. pueden entrar 4 o Has- 5 personas. Fueron Creo que más son hasta creativos ahí. 18. Imagínate Hasta tú, 18 18. personas en una videollamada de WhatsApp. Exactamente. Fueron creativos para poder tener este tipo de, saber cómo hacer todo el tema de las actividades universitarias y escolares. Muy bien. Miren, hay un ejemplo muy chévere, porque me gustó mucho el ejemplo de Heidi, porque no lo tenía en el radar, de mezclar, de unir la cámara con el celular, y en ese momento se unen muchas cosas, o sea, son dos mundos que llegan al mismo lugar. Ahora yo estoy seguro que hay muchos que están apenas empezando en la parte de la fotografía y lo hacen con su celular, con una muy buena cámara, en vez de comprarse inmediatamente una cámara como anteriormente se hacía. Y eso es algo bastante innovador. Bueno, en esta parte de unir, yo les voy a poner un ejemplo. Hay un, ¿cómo se llama? Un, no es pirámide, sino una red de mercadeo, como esas de Amway o CIR, como Gano Excel, que se venden cosas. En Gano Excel se vende café y se vende té y todo ese tema en polvo. En Sri se vende todo el tema de alimentos suplementarios, malteadas y toda esa parte. En Amway se venden, bueno, Amway hay muchas cosas, champú, cuchillos, cosas de maquillaje, cosas de aseo, hay muchas cosas que vende Amway. Esos son redes de mercadeo. ¿Qué es una red de mercadeo? Es lo que cuando uno lo llaman, cuando uno le dice a una persona, ven que te tengo un super negocio para que tú entres y yo no sé qué, y uno tiene que meter a 4 personas más y esas 4 personas tienen que meter a otras 4 y así vas teniendo tu red y todo. Bueno, eso es una red de mercadeo. Hay una que hizo algo que nunca nadie había hecho y fue unir la telefonía celular con la red de mercadeo. ¿Cómo así unir? Ellos venden celulares y además de todo SIM card con planes y todo de una telefonía especial que no es Tigo ni es Claro ni nada de eso, y lo unieron con el tema de la red de mercadeo. O sea, ellos no buscaron un producto inventado por ellos que tenga que ser el café hecho con el hongo, yo no sé qué, que está hecho, o el suplemento que va a hacer esto, o Amway que tienen máquinas y tienen producciones masivas y todo. Ellos se inventaron, unieron dos mundos como la red de mercadeo y la telefonía celular, y en este momento están apoderándose de una parte del mercado.
¿Por qué? Porque cada vez que una persona ingresa a utilizar un servicio que es tan necesario como la telefonía celular, se unen en esos dos puntos. Y es supremamente innovador la forma en que se creó. O sea, ellos no se inventaron nada, no mezclaron porque no están mezclando nada, sino que unen dos puntos y de esa manera están siendo creativos. Otra forma es la mezcla. Con el tema de la mezcla ya se vuelve un poco más abstracto. ¿Listo? El mezclar y el unir son muy parecidos, pero el mezclar es un poco más abstracto. No es lo mismo mezclar dos colores y me sale algo a mezclar dos estrategias de mercadeo y me sale algo. Por ejemplo, ¿dónde se mezcló el tema del marketing con la parte digital? Se mezclaron, porque eso no fue una unión, se mezclaron y crearon todo lo que nosotros estamos viendo con el tema de marca personal, con marketing digital y todo eso. O sea, el marketing ha evolucionado de una manera exponencial cuando se introdujo en la parte digital. Toda la tecnología digital y el marketing estaban como unas por un lado y otras por otro. ¿Cómo era? Un anuncio de Pantene, un anuncio de Coca-Cola en la televisión, y eso es digital. Al final está llegando por un medio digital. Pero después se crearon todas las estrategias de mercadeo por redes sociales y fue una mezcla muy interesante que tiene una cantidad de potencial y una cantidad de trabajo abrumadora, donde ahora todas las empresas que no están dentro del marketing digital tienen malas ventas, no les va tan bien, desaparecen, todas deben manejar. Y eso fue una mezcla, como para que lo tengan presente. Y por último, es el tema de ordenar. Y aquí sí los administradores me podrán ayudar. ¿Ustedes qué creen? Las personas que estudian administrador y negocios y todo, ¿qué creen? ¿De qué forma se puede ser creativo ordenando cosas? ¿Cómo así que ordenando cosas yo puedo ser creativo? ¿Se les viene a la cabeza alguna idea? ¿Qué tipo de cosas? Cualquier cosa que quieran ordenar. No tienen que ser libros, por así Ropa. decirlo. No, porque ordenar ropa, pues puede generar un modelo de negocio si yo creo una máquina que pueda vender y ordenar. Bien, pero ahí estoy creando un producto. En el tema de ordenar, ¿dónde lo ven ustedes? En los eventos, como la decoración, que creería yo que de manera organizada pueden montar una decoración Vale, orden, ordenando globos, ordenando cosas así. perfecto, perfecto. Miren, esto, cuando uno habla de esta parte, en la parte empresarial, es muy abstracto. O sea, cuando uno le dicen ordenar, uno se va a eso que yo les dije, ordenar libros, ordenar la casa, ordenar ropa, lo que sea, ordenar. Pero el ordenar en la parte empresarial se vuelve muy abstracto. ¿Qué pasa si yo tenía un modelo de venta X, cualquier modelo de venta, y llega alguien y me dice, mira, está bien, pero lo estás haciendo en los pasos inadecuados? No tienes que cambiar nada. Lo único que tienes que cambiar es el orden de las cosas que estás haciendo. El orden de las cosas que estás haciendo. Entonces, anteriormente se tenían un cierto orden para poder hacer llegar la información y ahora se modifica. Anteriormente se tenían estrategias de venta con un cierto orden que llegó alguien con una teoría diferente, disruptiva, pero no creó nada. Lo único que hizo fue organizar todo de manera diferente para poder vender. O un modelo de negocios X donde se tenía, por ejemplo, toda esa parte de los organigramas. ¿Ustedes recuerdan los organigramas
de las empresas normalmente, presidente, después los vicepresidentes, después los jefes, después los coordinadores, todo. Hay personas en donde dicen, hey, ¿sabes qué? Tú tienes todas esas personas, bien, pero yo te voy a reorganizar toda la estructura de la empresa y eso es innovación. La persona no se creó nada, no mezcló, no unió cosas, las dejó todas, pero las reorganizó de una manera distinta. Hay modelos de negocio ahora en donde el presidente de la empresa no opera la empresa. ¿Qué es no operar la empresa? No está pendiente de la facturación, ni de la venta, ni de nada de eso. El presidente no está pendiente de nada de eso. ¿Por qué? Porque se organizó diferente la estructura para poder ponerle una función distinta a esa persona. Esto del orden, todas las personas que hayan hecho el ejercicio de emprender, que se hayan puesto a la tarea de hacerlo, entre más se crezca la empresa, entre más se crezca el negocio, más va a tener que cambiarse el orden de las cosas. Ya esta persona no hace esto, va a hacerlo esto acá. Ya esta persona no se puede dedicar a hacer estas tres cosas, sino hacerlo distinto. Y yo les podría mostrar cómo se ha cambiado el orden de las cosas en los organigramas y todo eso, y se han tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, hay un autor, ya creo que ya no ha sacado muchos libros, ya está muy, muy mayor, Jim Collins, en donde dice que la reestructuración de un organigrama empresarial, una reestructuración está bien. Que se quiere tener otro tipo de resultado y se reestructura la organización, está bien. Una reorganización. Pero que ya vengan 3 años, 3 reestructuraciones y todo, ya no se ve tan bien. Y él dice, ¿por qué? Porque en el momento en que se dan 3 y 4 y todo, se está dando como la posibilidad de malinterpretar todas las funciones de la empresa. Pero el ordenar de manera distinta una sola vez una empresa en un término de unos 5 años puede tener unos resultados como si se hubiese creado un producto completamente distinto, solamente por ordenar un poco la empresa, solamente por llevar una función, por darle unas funciones distintas en cada punto a cada persona. Eso es ordenar. En ese momento es que se ve bien el tema de ordenar. Para eso hay que tener, de alguna manera técnica, hay que tener algún conocimiento, sí, pero básicamente es saber a qué se va a dedicar cada cosa. Fíjense cuáles son los 4 puntos o los 5 puntos. Diálogo interno, que eso va a ser para ustedes, para el tema del emprendimiento y para cualquier tema clave. ¿Por qué? Porque es supremamente importante que las personas se hablen bien, que se alienten, que se reconozcan sus logros, que se hagan responsables de todo lo que pasa dentro de su negocio. Y además de todo, evitar darse excusas en todo momento para poder tener un resultado X. Eso sería un punto que no tiene tanto que ver con la parte de emprendimiento, sino a nivel general en psicología. El fracaso, evitar tener esa palabra dentro del diccionario. Hay resultados buenos, hay resultados malos, hay resultados negativos, hay resultados positivos, pero el fracaso no existe. No tiene un significado real a menos que uno se lo ponga. Me fue mal, no fracasé, solamente tuve un mal resultado. Lo vuelvo a intentar. Y si tengo mal resultado, pues tampoco he fracasado, lo vuelvo a intentar. ¿Qué pasa si tengo un buen resultado? Fracasé, tampoco. O tuve éxito. No, solamente se tuvo un buen resultado. ¿Cuántas veces hemos visto empresas que han tenido éxito, entre comillas, durante mucho tiempo y desaparecen? Por ejemplo, Blockbuster o Kodak. Son empresas que han tenido el dominio mundial en su parte, que tuvieron mucho éxito,
muchos buenos resultados y después de cierto movimiento de la parte empresarial desaparecen porque no supieron acomodarse y empiezan a tener resultados negativos. Bien, la parte de objetivos es algo supremamente importante porque entre más alto sea el objetivo, más energía vamos a generar en nosotros mismos para poder alcanzarlo. Si uno tiene un objetivo muy bajo, muy cercano a donde está, pues uno puede decidir no esforzarse tanto. ¿Para qué? Si igual si me esfuerzo lo mínimo llego. Y esa es la idea que se debe evitar. El esfuerzo máximo, la razón de urgencia nos la genera un objetivo muy alto. Por cuarto, la perseverancia. Si un emprendimiento cierra el emprendimiento. El emprendedor, la persona persevera, lo hace otra vez, aprende de dónde se perdió, de cuándo se perdió, de cómo se perdió, pero nunca se cerró y bueno, listo, ya. ¿Por qué? Porque no existe la perseverancia. Todas las veces que una persona inicia un negocio, haya tenido un mal resultado antes o no, está dentro del 100% de negocios que ingresan. Y normalmente de esos 100%, el 20% se mantiene en el tiempo. Cada vez que una persona lo intenta, está más cerca de ese 20%. Lo que se cierra es el emprendimiento. El emprendedor persevera y continúa. Y por último, la creatividad, pero no la creatividad donde yo me digo, es que si no me invento algo, entonces no tengo como buena acogida. En ningún momento. Uniendo cosas es creativo. Mezclando cosas es creativo. Ordenando cosas se es creativo. No solamente es la creatividad desde cero. Todo esto que estoy hablándole tiene mucho que ver con la parte psicológica porque no necesita ningún tipo de habilidad técnica. La mentalidad de la persona con sus objetivos, con su disciplina, con su diálogo interno, con su forma de hablarse, con su forma de ser creativo dentro de todo, nos va a llevar a tener un buen resultado. Por eso puedo decirle que esas son 4 de las muchas claves que hay en el tema de emprendimiento. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Hola, hola. No hay ninguna pregunta. No sé si quieren saber sobre algo que no se nombró. A mí me gustaría aportar algo con respecto al tema de los objetivos altos. Estás un poco lejos. Te escucho un poco lejos. Hola. Bueno, Mucho mejor. no, yo quería aportar algo, o bueno, sí, con respecto al tema de los objetivos altos que tú lo mencionabas. Y es que es importante, claro, tener objetivos altos, pero ¿qué pasa? Que a veces las personas, digamos que de alguna manera malinterpretan esto en el sentido de que yo me siento a esperar que, o no me siento, sino que puedo estar gestionando, sí, pero entonces hay personas que siempre están como esperando algo, como Sí, que no, claro. ahora que cambie de trabajo, a ganar más, por ejemplo, entonces esto me va a dar para montar tal empresa. Entonces, como que la invitación es que si tú quieres ese sueño, tienes ese sueño con una idea grandiosa, empieces con lo que tienes ahora, empieces con lo que, por ejemplo, yo creo que a veces no siempre es que nos falte el dinero, sino que a veces nos falta ser creativos, porque nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos muchas herramientas como las redes sociales, por ejemplo. Hoy día tú no necesitas de forma indispensable tener una tienda física para tú vender. Tú por redes Exacto. sociales, tú tienes tu red como si fuera, mejor dicho, la cuidas, editas tus publicaciones, le brindas contenido de valor a tu audiencia y tú estás desde tu casa con tu computador, con tu internet que usas para, no sé, para ver Netflix o para lo que sea, pero lo estás invirtiendo en algo que te va a ayudar a crecer. Y desde en el momento donde estás ahora, sin
sin trabajo, lo que sea, pero estás emprendiendo algo. Y en ese camino en el que tú vas emprendiendo, tú vas conociendo, porque empiezas a relacionarte, empiezas como a buscar que esto, que es mejor, empiezas a probar y vas conociendo, te vas relacionando y se te van abriendo oportunidades también. Sí, Entonces, señora. ese Los aporte. recursos están. Los recursos están. Todo el que tenga internet tiene recursos. No se necesita dinero como tal al comienzo. Eso es cierto. No sé si alguien más quiere comentarnos algo, hacer una pregunta. Como dices tú, el tema del fracaso, cuando estábamos hablando del fracaso, pues el fracaso también trae sus beneficios. Tú dices que no existe, pero uno siente de todas maneras cuando le emprende algo y se cierra como tal, cuando tú dices que se cierra el emprendimiento, pero el emprendedor sigue progresando y sigue perseverando, pues ayuda muchísimo porque uno al fracasar, ya sea para éxito o para o sea, algo negativo, tú aprendes porque tú te das cuenta ahí que si tú eres capaz de llegar más allá o modificar algún error que tuviste en ese momento o descubrir dentro de ti misma que de pronto eras buena para algo, como por ejemplo en mi caso, yo tuve un negocio y yo fracasé y yo me di cuenta que gracias a ese emprendimiento que yo hice, aprendí a que yo podía, mis ventas, que yo era buena en las ventas y que podía llegar a tener otro negocio. Y en estos momentos lo tengo. Entonces el fracaso me sirvió para descubrir que era buena en ventas. Lo que sucede es que tú tienes fuerza mental. O sea, si tú a ti misma te dices, yo fracasé, pero continúo, eso no lo dice todo el mundo. Hay gente que la palabra fracaso le genera un desasosiego muy grande, muy grande. Por eso yo digo, entre menos utilicemos esa palabra, entre menos valor le demos a esa palabra y más valor le demos a los resultados, vamos a tener como una tranquilidad mental distinta. O sea, si yo pongo un negocio y el negocio le va mal, pues yo no tengo por qué decir fracasé como tal. Yo digo, no, se cerró porque no vendí, porque no estuvo bien, pero ahora ya sé qué puedo hacer, ahora sé en lo que tengo que mejorar. Y yo puedo decir exactamente lo mismo sin meter la palabra fracaso. ¿Sí me hago entender? Pues sí, Sea, claro. la palabra fracaso y la palabra éxito son simples juicios de valor que nosotros le damos. Son juicios de valor solamente. No existen como tal. O sea, una persona puede ser exitosa un día y al día siguiente ser un fracasado porque sí, porque la vida da esos cambios. O sea, yo, como esa, por la empresa Blockbuster, ¿quién se iba a imaginar que Blockbuster cerraba? O sea, fueron éxito durante 15 años seguidos, se metió el tema del streaming y se fue a la porra Blockbuster. Blockbuster debería haber creado una página como Netflix antes que Netflix. Exactamente. Ellos eran los que dominaban ese lugar. Y Pero Netflix ellos sale esa no parte del tuvieron ahí la streaming. creatividad, no tuvieron la creatividad ahí. No quisieron, no tuvieron esa flexibilidad de decir, bueno, se está poniendo grande este otro negocio, metámosle, y no lo hicieron y se cerró. Y porque se cerró Blockbuster fue un fracaso. No, imagínate, Blockbuster duró 15 años teniendo las ventas de todo el mundo. O sea, decir que Blockbuster estaba en Asia, en Sudamérica, en Colombia, en Japón, en todos lados, eso es un éxito rotundo. Y si uno mira 10 años después ya no existe. ¿Fue un fracaso? No, solamente tuvo muy buenos resultados en un momento y muy malos resultados en otro momento. Por eso les digo que son juicios de valor. Todo lo que me descalifique a mí o me coloque a mí en un lugar muy alto son simples juicios de valor. Bueno, me encantó, a mí me encanta este tema, me encanta poder hablar de este tema. Muchas gracias por quedarse porque nos demoramos más de lo normal. Yo les voy a enviar en los próximos minutos un correo para poder darle la calificación al taller, que nos hagan comentarios si necesitan algo. Van a ver
más temas relacionados, no tanto con el emprendimiento, pero sí con la parte empresarial en las próximas semanas. Ya les confirmo. El 5 de noviembre va a haber una parte de un taller de liderazgo. Y el 12 de noviembre, la parte de inteligencia emocional, que también es supremamente importante en la parte empresarial y en la parte de emprendimiento. Entonces, para que lo tengan presente, pendientes de su correo, les agradezco mucho la asistencia. Ojalá estén muy bien, que les vayan muy bien. Síganse esforzando. Ojalá termine este semestre muy bien. Las personas que están estudiando y los egresados ya, que les salgan todos los proyectos adelante. Muchísimas gracias, les vuelvo a decir, por estar acá. Julio, una última pregunta. Muchas gracias para a ti. usted. Tú, además de ser psicólogo, ¿qué tienes una especialización? No te escucho. Además de ser psicólogo, ¿Tienes alguna especialización? ¿alguna qué? Especialización. Especialización. En psicología no, nada. Empecé a estudiar otra cosa, pero no. En psicología no. Ah, ok. Pero en temas empresariales sí. No, como tal no, sino que yo soy emprendedor, yo tengo un negocio, entonces por eso me gusta tanto hablar del tema, soy obsesionado con todo eso, leo muchísimo, como ven me sé referencias, temas, porcentajes, gente, entonces tengo muchísimo ahí, pero como tal no he estudiado nada administrativo, ni de emprendimiento, ni nada de eso. Eso son como paralelos. La psicología por un lado y la parte de emprendimiento por otro siempre van de la mano ahí. Okay. Bueno, listo. Como les decía, muchísimas gracias. Entonces vamos a dejar aquí de presentar. Y bueno, listo. Pendientes entonces el 5 de noviembre y el 12 de noviembre que va a estar información para ustedes, talleres para ustedes manejando diferentes temas. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ok, muchas gracias a ti también. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias también a ti. Buenas noches.